buenas noches. Saludamos el segundo encuentro artístico, político y musical para Daniel Jadue, presidente. Agradecemos a sus organizadores por el honor de intervenir en el mismo y les felicitamos sinceramente por su realización en un momento que puede resultar muy oportuno. Nos reunimos esta noche para exigir la libertad total de Daniel Jadue. ¡Bravo! Y también por este motivo, para exigir que Daniel Jadue sea nominado ahora, formalmente, precandidato a la presidencia. Esa es la manera más efectiva de lograr su libertad. Afirmar que su situación procesal actual le impide asumir esa responsabilidad es una apreciación equivocada o un pretexto interesado. Ello, es decir, que le impida ser candidato, ocurriría si se llegase a perpetrar la injusticia de condenarlo, lo que no va a suceder. De ningún modo durante las primarias presidenciales y con seguridad tampoco antes de la elección presidencial. En el improbable caso que se llegase a cometer tamaña arbitrariedad, el condenarlo, mientras sea candidato, de inmediato lo puede reemplazar una figura que culmine la campaña en su nombre. Hay ejemplos cercanos de situaciones similares. Que sea candidato puede serlo y es la manera más efectiva de lograr su libertad. Exigimos que Daniel Jadue despliegue formalmente desde ahora mismo una candidatura nacional cuyo propósito principal sea abrir un camino realista de solución en un sentido de progreso a la crisis política nacional, es decir, a la total deslegitimación de la autoridad en que se debate el país.
Ello, por cierto, trasciende su situación personal, puesto que no existe hoy ningún objetivo político más importante que resolver la crisis política nacional en curso. Es decir, no existe ningún objetivo político más importante que relegitimar la autoridad política en Chile. Sin una autoridad política legítima, nada funciona como debe ser, en orden y progreso. No funcionan las instituciones, los negocios, el trabajo, el estudio, la seguridad en las ciudades y en los campos, las relaciones sociales en los barrios, las comunas, regiones y nacionalidades. Sin una autoridad política legítima, la vida se torna insoportable para los de abajo y también para los de arriba, para la ciudadanía toda. Es por eso que este es el objetivo principal de la política de hoy: relegitimar la autoridad política. La historia ha colocado a Daniel Jadwe en el lugar preciso, en el momento preciso, para abrir un cauce amplio y profundo que canalice la justa indignación que el pueblo viene manifestando con una masividad sin precedentes y creciente desde el 18 de octubre del 2019. Un cauce para resolver en un sentido de progreso la crisis política nacional, es decir, para relegitimar la autoridad política del país. Aparte de la candidatura de Daniel Jadwe, no se visualiza hoy ninguna otra fuerza política en condiciones de asumir esta tarea patriótica. Ninguna. Todas las que han encabezado y participado en los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura, solo ofrecen más de lo mismo, que ha provocado y ha agravado la crisis política nacional en curso. Es decir, todas aquellas fuerzas políticas que con su accionar han deslegitimado por completo la autoridad política democrática. Ello ha quedado de manifiesto hasta el acabose con la reciente aprobación de la reforma mal llamada de pensiones. En realidad, un atentado contra el pueblo trabajador. En lugar de acabar con las AFP, como prometió el actual gobierno, en el curso de la tramitación de este proyecto, estas, es decir,
2 veces. Lo dijo el Diario Financiero hace 3 días. El patrimonio de sus accionistas ha subido así durante la tramitación y aprobación de este proyecto en cifras multimillonarias en dólares, al tiempo que las pensiones promedio, nosotros las sabemos muy bien porque las medimos todos los meses, las pensiones pagadas por este sistema han bajado mes tras mes, a pesar del incremento incesante de subsidios fiscales que cubren 2/3 de las mismas. Los míseros beneficios prometidos por esta reforma, todos ellos de cargo fiscal, todos los beneficios son de cargo fiscal, todos, llegarán de a goteras. Y acompañados de pérdida de derechos, como elevar, de hecho, la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. Esa es la reforma. Esta reforma ha agravado el principal mecanismo de superexplotación del pueblo trabajador, es decir, la transferencia de salarios a empresarios. Eso es la superexplotación. Por añadidura a la explotación, que representa el hecho que los salarios alcanzan a poco más de 1/3 de la producción social íntegramente hecha por el pueblo trabajador, porque nunca un banquero ha ido a meter las manos a producir nada. Por añadidura, digo, a que los salarios representan 1/3 apenas en Chile, poco más, de la producción social medida por el Producto Interno Bruto, el PIB. En efecto, a lo largo de más de 4 décadas, el sistema AFP ha desviado a los empresarios el grueso de las contribuciones previsionales, las que siempre han permitido, habrían permitido, si se usan para pagarlas sobre la marcha, duplicar, más que duplicar, el monto de las pensiones que paga el sistema de AFP. Nunca ha faltado plata. Siempre han recaudado de los trabajadores más del doble de lo que pagan en pensiones, sin subsidio fiscal alguno. Pues bien, la maldita, y tomo las palabras de la compañera poetisa, la maldita reforma recién aprobada eleva la cotización previsional de 13% de descuento a los salarios a 20%. A todas las trabajadoras y trabajadoras que hoy día le descuentan el 13% de su salario, con esta reforma, maldita reforma, le van a descortar un 20% de su salario. No es raro, pues, que las AFP, que sacan una tajada con el 13%, 14%, de cada peso recaudado, hayan multiplicado groseramente su valor bursátil, como les acabo de comentar. Digamos las cosas como son. Quienes han aprobado esta reforma
infame, maldita, quienes han conducido estos gobiernos, todos estos gobiernos, y participado en ellos, es decir, los responsables de la actual crisis política nacional, es decir, los responsables de deslegitimar el régimen democrático, son los mismos que con toda clase de pretextos y con el apoyo de la gran prensa nacional, hoy se oponen tenazmente a proclamar la candidatura de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe milita en una de esas fuerzas políticas, lealmente, pero su accionar y sus posiciones lo han colocado evidentemente al margen de este sistema político. Está preso. Ciertamente, la candidatura de Daniel Jadwe no puede lograr esta tarea nacional de relegitimar la autoridad política por sí sola, sino alcanzando con el apoyo del pueblo la hegemonía sobre la amplia alianza política que votó a prueba y en contra en los dos plebiscitos constitucionales. Esa es nuestra gente. Y también, si no con la simpatía, al menos la forzada aceptación de la mayoría de quienes allí en esas elecciones votaron las opciones opuestas. Asimismo, la candidatura de Daniel Jadwe deberá ser capaz de conducir a todas las fuerzas democráticas del país para enfrentar y alentar la inevitable aparición de quienes pugnan por aprovechar la crisis política nacional, es decir, la total deslegitimación de la autoridad política democrática, para elevar al poder a la hez de la sociedad. Tras la simple consigna de aserrarla de raíz a la autoridad política, de meterle motosierra, pero respaldada, esa es de la sociedad, por poderosos abusadores que no quieren perder sus grotescos privilegios. Esos tipos son extremistas peligrosos que llevan a las sociedades al suicidio. Es bien sabido que la legitimidad de la autoridad política se basa esencialmente en su capacidad y decisión de someter a los poderosos para impedir que abusen del pueblo. Esto lo dijo Maquiavelo en El Príncipe, capítulo 9. Y se los recomiendo a todos los que estamos acá y todas a leer a Maquiavelo, El Príncipe, capítulo 9. El compañero Osvaldo Fernández, que murió este año, siempre nos decía eso: lean el capítulo 9 del Príncipe. Bueno, repito, la legitimidad de la autoridad se basa esencialmente en su capacidad de someter a los poderosos para que no abusen del pueblo.
Si la autoridad no hace eso, pues, ¿de qué le sirve al pueblo, pues? Porque el pueblo es el que le paga las dietas, pues. Entonces, por favor, con razón está indignado, pues. No hay excepción en la ley de la historia que lleva a los pueblos a la hecatombe cuando postergan las reformas necesarias. Esta es una frase textual del expresidente Arturo Alessandri Palma, que hace exactamente un siglo enfrentó una situación de crisis política nacional muy parecida a la que tenemos hoy día. Él lo dijo. Fíjense lo que dijo Alessandri Palma. No hay excepción en la ley de la historia que lleva a los pueblos a la hecatombe cuando postergan las reformas necesarias. La única manera de restablecer la legitimidad de la autoridad es que la autoridad, enfrente con decisión a los poderosos, pues. No llegue a acuerdo con ellos, sino que los enfrente, los someta, pues. Y acabe con los abusos que se arrastran desde el 11 de septiembre de 1973. Esa es la única manera de resolver la crisis de legitimidad. No hay otra. La candidatura presidencial de Daniel Jadwe se comprometerá a acabar con estos grandes abusos, empezando por terminar la superexplotación del pueblo trabajador que representa el desvío al ahorro forzoso de las contribuciones a la seguridad social, que representan 1/5 de los ingresos totales del Estado. Eso es lo que se está llevando por la vía de la reforma. Con esta alza va a subir a más de 1/5. Siguiendo con la derogación de la infame legislación minera de la dictadura, que entrega a 10 mineras privadas sin pago significativo un mineral que pertenece al pueblo y cuyo valor solo en cobre promedia la mitad de los ingresos del Estado. Si se hacen esas reformas, el pueblo recupera 1/5 por un lado de los ingresos del Estado, es decir, el presupuesto le aumenta en 1/5, y si recupera el cobre, aumenta en un 50% el presupuesto del Estado. Esas son las reformas que hay que hacer, pues, y que están pendientes de hace 30 años, pues. Ello la candidatura de Daniel Jadwe se inspira en la figura de Salvador Allende, que en 57 días había echado a caminar todas las grandes reformas que realizó en los 1000 días que transformaron para siempre la sociedad chilena y abrieron paso a la modernidad en este remoto borde del mundo. Y puesto a tales circunstancias, por la traición de Pinochet, no dudó el presidente Allende en cumplir con su promesa de inmolar su vida en aras de la lealtad de su pueblo, del pueblo trabajador que lo apoyó hasta el último día en esta gesta patriótica. Con la candidatura de Daniel Jadwe y la determinación de Salvador Allende, venceremos. ¡Bravo!